Querido público, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, en cualquier momento que escuchen estas cápsulas de historia de la filosofía. Hemos reflexionado anteriormente el periodo que se le llama los presocráticos, el periodo cosmológico, como muy bien comentó el profesor existencialista italiano llamado Nicolás Abagnano, que hace una división de la propia filosofía griega. Ya vimos el periodo cosmológico. Vimos a Tales de Mileto, el padre de la filosofía, y terminamos con la teoría atómica de Demócrito. Ya vimos también el periodo antropológico, ya vimos a los sofistas, Protágoras, Gorgias, Hipias, etcétera. Y vimos también ya el periodo, lo que se va a llamar también antropológico, con Sócrates. Vimos también ya su muerte en el 399 y todo lo que dejó Sócrates. Sócrates no escribió nada, murió sin escribir nada. Él pensaba precisamente que la filosofía era incapaz de poder escribirse. Todo se ha dicho y todo se ha expuesto ya a través de la palabra. A raíz de la muerte de Sócrates hubo por ahí varios discípulos que el siguiente periodo que entra dentro de la antropología filosófica a partir del siglo V, siglo IV ya, entrado ya en los albores del siglo IV antes de Cristo. Vemos también algunos filósofos que toman las ideas de Sócrates, algunos muy exacerbados, otros que asumen el placer, otros que son relativistas, otros también que son de la dialéctica negativa de Zenón de Lea, este filósofo que negaba el movimiento. Bien, esta etapa de la filosofía se va a llamar las escuelas socráticas. Sócrates no fundó ninguna escuela, pero así se le conoce en historia de la filosofía, las escuelas socráticas. ¿Qué personajes están aquí? Bien, vamos entrando ya a partir del siglo IV antes de Cristo, y aquí tenemos a en realidad fue militar, él fue un hombre de acción llamado Genofonte. Genofonte muere a los 90 años. En su momento igual, a esa edad, casi a esa edad, muere Protágoras, el sofista que lo comentamos. Genofonte fue un militar. Se conoce inclusive dentro de la filosofía por su escrito que nos deja un testimonio sobre Sócrates. Precisamente su libro se llama Memorias de Sócrates. Esta historia precisamente donde narra cómo fue Sócrates, muy distinto a lo que pinta Platón en la Apología Socrática, en el Banquete, etcétera, que lo vamos a ver en su momento a Platón, las 36 obras. Pues muy bien, Genofonte fue un militar, una persona de acción. De hecho, se conoce que fue el que organizó la retirada de los 10.000 griegos que acompañaron a Ciro para en contra de su hermano Artajerjes. Se conoce precisamente esta logística de retirar a todos estos militares, pues fue realmente una gran hazaña del propio Genofonte. Por otro lado, también tiene una novela llamada Ciropedia, donde narra precisamente a Ciro como el hombre brillante, como el hombre que debe de gobernar, etcétera, muy similar a lo que comentó en su momento el propio Maquiavelo del joven César Borgia. Genofonte precisamente se conoce en la historia de la propia filosofía en las escuelas socráticas como aquel hombre que también escribió de Sócrates, pero un Sócrates también totalmente perdido en la batalla, metido en su mundo, metido en sus propias reflexiones. Muy bien, tenemos a Genofonte. Por otro lado, ya tenemos otras instituciones educativas a partir del siglo IV antes de Cristo. Una de esas escuelas se llamó las escuelas megáricas. El representante de esta escuela megárica fue Euclides de Megara. No confundir con el matemático Euclides, que vivió mucho después, no confundir con el matemático. Euclides precisamente, como todo seguidor de Sócrates, y en su momento fue discípulo de Gorgias, luego conoció a Sócrates, etcétera. Él decía precisamente que el bien es una unidad, recordando que esa unidad se asociaba con las divinidades griegas. Los griegos fueron politeístas y tenían diferentes dioses, algunos en escala menor, otras en escala mayor, etcétera. Precisamente eso era la escuela megárica. Eh, lo que sí es que los megáricos con Euclides, ellos tomaron toda la filosofía de un filósofo cosmológico llamado Zenón de Lea.
Zenón de Elea se le debe a él la dialéctica negativa. A veces empezamos con afirmaciones, pero ¿por qué no empezar primero con lo que no se debe de hacer? El propio Zenón de Elea negaba el movimiento, él decía que no existía el movimiento. Por lo tanto, la escuela megárica dice precisamente que la única certeza que tenemos son aspectos concretos, no existe el movimiento, simplemente son puras apariencias. Sabemos muy bien actualmente que pues es evidente el movimiento, el cuerpo va creciendo, el cuerpo se va degenerando y hay cosas que van pasando de moda, otras que vienen. Eso es precisamente la escuela megárica con este filósofo llamado Euclides. De hecho, por ahí se cuenta también que en la muerte de Sócrates se tuvo que vestir de mujer, ir a Grecia para poder ver a los discípulos, al maestro en sus últimos días, etcétera. Son parte de esa historia filosófica. Muy bien, haciendo un poco de resumen, primero en la escuela socrática tenemos a Genofonte con su libro Memorias Memorables de Sócrates. Tenemos la siguiente institución, la siguiente escuela, la escuela megárica con Euclides de Megara, que negaba el movimiento, decía que el bien es una unidad, solamente existe precisamente una sola unidad, un solo bien. Sabemos actualmente que bienes hay muchos bienes. Muy bien. La siguiente escuela, muy famosa también, que rechaza todo el aspecto social y asume como virtud el mundo animal, el mundo de los aspectos naturales. Surge la siguiente escuela llamada la escuela cínica. Precisamente el fundador del cinismo se llamó Antístenes. Como sabe muy bien, Antístenes nos ha llegado muy poco de su obra, muy poco realmente, se llamó Sobre la naturaleza de los animales. Precisamente el propio Antístenes decía que se encuentran mejores virtudes en los animales que en lo social. Había un rechazo de lo social. Es decir, si tenemos lo necesario, podemos hacer feliz a través de lo simple de la vida. Vean, yo creo que actualmente, inclusive por ahí, el profesor Eduardo Infante, por ahí tiene un libro que se llama Cómo ser un cínico de los buenos. Entonces, precisamente eso de ser un cínico, etcétera, va de la mano precisamente con la escuela cínica. El propio Antístenes negaba esa múltiple concepto de realidad. Él llegó a decir que la realidad es siempre individual, recordando precisamente a lo que comentó el igual Platón, que decía que pues la realidad es una copia fiel del mundo de las ideas. Pero Antístenes decía, no, simplemente existen aspectos individuales. Veo el caballo, pero no veo todos los caballos, no veo siempre un solo caballo. Por lo tanto, la escuela cínica rechazaba lo social como aspecto de virtud, pero también como un aspecto de contaminar a la persona, aceptando precisamente este aspecto del mundo natural, de lo simple que a veces que es la vida. De hecho, se acerca un joven con el propio Antístenes, se cuenta así que quería que le enseñaran y Antístenes pues no quería tener discípulos hasta que insistió tanto que le pegó un bastonazo en la cabeza. Este hombre se llamó el propio Diógenes. Por lo tanto, el propio Diógenes también perteneció a la escuela de los cínicos, fue discípulo de Antístenes, se volvió famoso por pues vivir como si fuera un animal. El propio Diógenes se le llegó a decir que era Diógenes el perro. Se sabe, inclusive se puede sospechar que el propio Platón le llamó el Sócrates loco. En efecto, el propio Diógenes en pleno día andaba con una linterna y señalando a los ciudadanos griegos en plena ágora, diciendo, ¿dónde está el hombre? No lo puedo ver, no lo encuentro. Precisamente yo creo que en estos tiempos tomar la lámpara de Diógenes y alumbrar y enfocarnos y preguntarnos dónde estamos ahora, dónde está la educación, dónde está la filosofía, dónde estamos como identidad mexicana o identidad como América Latina. Usar siempre la lámpara de Diógenes. Claro, otra historia también se cuenta que el mismo Alejandro Magno fue a visitar el propio Diógenes que estaba ahí ahí en su pequeña casita, en ese pequeño lugar,
Y pues le dijo: Alejandro, pídeme lo que tú quieras. Y él dijo: hazte un lado, deja que me pegue el sol. ¿No? Esa es la vida de un cínico. Otro cínico famoso también que tuvo mucha riqueza se llamó Crates, que dejó todo y pues se fue como un cínico, es decir, vivir con base a la naturaleza y vivir con lo sensible del mundo. Su esposa Hiparquía también fue una profesora excelente que acompañó también a su esposo Crates a ese mundo cínico. Y vemos inclusive un bosquejo ya de los monjes medievales, donde viven con base se le conoce, por ejemplo, a los dominicos, a los franciscanos, con la orden mendicante, es decir, vivir con base a lo natural y a lo más sencillo posible. Hay como cierto vestigio de los cínicos ahí. Eso fue la escuela de los cínicos, rechazan precisamente el concepto natural, viven con base a la naturaleza, pero también, como dijo Diógenes, busco al hombre, no le encuentro. Ese ser particular que muy bien dijo y comentó el propio Antístenes. Y por último, la otra escuela de las escuelas socráticas, a partir del siglo IV antes de Cristo, está la escuela de los cirenaicos con Aristipo de Cirene. Aristipo fue también otro de los filósofos que curiosamente toman el placer como punto central, toman el placer como aspecto de la felicidad. Se nos viene a la mente muy bien, veamos ya la filosofía helenística en la escuela del Quepos de Epicuro, donde Epicuro va a comentar que el objetivo último de la persona individual, es el placer, sin fin de placeres, pero sabemos muy bien que el placer es bueno, pero en exceso, pues nada bien. La escuela de los cirenaicos, con el propio Aristipo, dice que el fin del hombre es el placer y no la felicidad. Y eso es precisamente parte de lo que vemos actualmente. Yo creo que muchos a veces somos sirenaicos, ¿no? Nos basamos simplemente en un placer, pero no vemos un poco más allá del concepto de que a veces el placer también genera cierto vacío. Y ese vacío, pues, es digno de reflexión a nivel filosófico. Por último, hubo también otro sirenaico llamado Egesias, que él fue llamado el abogado de la muerte, así se le llamó, el abogado de la muerte, Egesias. Escribió un tratado sobre el suicidio. Entonces él decía que pues la muerte era la única oportunidad que debe de buscar un sabio. Me parece que no es así, pero bueno, eso es parte precisamente de las escuelas socráticas que empezó a florecer después, lamentablemente, de la muerte de este gran filósofo Sócrates, floreció a partir del siglo IV antes de Cristo. Muy bien, querido público. La siguiente cápsula filosófica, vamos a ver ya y se va a tratar de hacer una síntesis explicativa y clara sobre la teoría y los 36 obras que engloban a Platón. Vamos a ver su escuela, vamos a ver el mundo de las ideas. Para Platón, la verdad se encuentra en otra parte, no en este mundo sensible. Vamos a ver también a Aristóteles, ya en el periodo ontológico. Vamos a dejar ya el periodo antropológico y vamos a entrar al periodo ontológico. Vamos a ir a lo que es la filosofía ética o el periodo helenístico con los estoicos, los escépticos, los epicureístas. Vamos a ir también con el periodo ya de la patrística, San Agustín de Hipona. Vamos a entrar ya a la época de la Edad Media, Juan Escoto, Eriógena, San Anselmo de Canterbury, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino y a toda la Alta Edad Media, la Alta Escolástica. Y vamos a terminar, se va a tratar de hacer en esta historia de la filosofía hasta la filosofía contemporánea. Fernando Sabater, Schulhan, el propio Lipovetsky, Sigmund Bauman, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias por escuchar esta cápsula de filosofía y nos veremos pronto para más e interesantes filosofías desde México para cualquier lugar de América Latina y a lo mejor del mundo. Me despido y hasta pronto.